¿qué pasaría? A menos que veas esto después del 8 de noviembre, ¿qué hubiese pasado si Donald Trump hubiese salido presidente de Estados Unidos? A menos claro que este tipo logre su cometido, y estas serían las consecuencias para Estados Unidos y el mundo tras su posible triunfo, o lo que se evitó tras lo que sería su posible fracaso en vida. La primera vez que escuché de su existencia fue por el 2009 en el ahora extinto programa Alfombra Roja, y si mi memoria tebita no me falla, era un capítulo muy especial, donde tenían de invitado a Sebastián Piñera cuando todavía no era candidato a la presidencia. Había un sketch humorístico entre comillas donde el notero debía entrevistarle al entonces prófugo de las deudas Mauricio Israel antes de que Felipe Camiroaga lo hiciera, y mostraban una animación cutre donde la avioneta del notero le tiraba un misil contra el avión de Felipito y este se estrellaba en una isla, mientras el notero hacía la entrevista entre comillas a Mauricio Israel por medio de videos de archivo, al más por estilo El Mero Fondo, y al final decían que Camiroaga estaba bien en una isla. Curiosa coincidencia que presagiaba lo peor. Pues bien, en medio de aquella emisión mostraron un ranking que hizo un sitio que no me acuerdo, donde ponían a los peores jefes del entretenimiento. Entre ellos estaba el señor Byrne, JJ Jameson, el jefe de Peter Parker y Donald Trump en su reality show El Aprendiz. De ese programa salió un poco más de popularidad el señor Trump. No sabía más de él, ni me llamó la atención, hasta que él se presentó como candidato a la Casa Blanca y por sus comentarios sobre la comunidad hispana. Pero en él queda una reflexión. La vida está llena de paradojas, chistes que se vuelven realidad por habernos reído demasiado alto, individuos en los que depositamos nuestra confianza solo por ser figuras públicas y acaban con cargos públicos importantes sin idea ninguna de cómo resolver nuestros problemas más serios. Y Donald Trump es una de esas paradojas, un producto de la televisión, del marketing y su peluquero. Él destacó y logró ser el candidato republicano por estar conectado con dos sentimientos ahora muy arraigados a la sociedad estadounidense de hoy: miedo e intransigencia. Pero su gran logro en el proceso fue conseguir que el racismo y la xenofobia volvieran a ser aceptados en Estados Unidos. Su lema de Make America Great Again, crea una América grande de nuevo, conecta con mucha gente desencantada y sin apoyos sociales que se apuntan a seguir cualquier sueño o simplemente seguir a cualquiera que meta ruido. Pero si escuchamos el ruido de Trump, este es monotemático, y en uno de sus primeros discursos expresó el deseo de tener a todos los musulmanes incluidos en una base de datos con el propósito de controlarlos. En otro de sus discursos, dijo que deportaría a 11 millones de inmigrantes ilegales, pero él, siendo un magnate inmobiliario de Nueva York, no le he escuchado de la especulación rampante que gente como él ha promovido hasta llevar a los Estados Unidos a una deuda de casi 20 trillones de dólares americanos. Esos son 20 billones como los contamos nosotros. Eso es una deuda imposible de pagar y convertiría a Estados Unidos en un país técnicamente en bancarrota. Los problemas del país para Donald Trump son sencillos: inmigrantes y musulmanes, y es la sencillez de echarle la culpa a otros que lo hizo igualar contra su contrincante Hillary Clinton. Gracias a su forma de expresarse y su carisma, logró liderar las primarias republicanas, quitando de lado a los demás precandidatos, y viendo cómo la derecha ha reflotado este año, viendo ejemplos como el Brexit en Inglaterra, donde este país sale de la Unión Europea, el triunfo del no en Colombia, evitando el alto al fuego entre las FARC contra el gobierno colombiano, las municipales en Chile, donde la derecha ha ganado en los municipios más emblemáticos, y Brasil, donde destituyeron de forma turbia a Dilma Rousseff y pusieron a alguien tan temido como Michael Temer. Y en Río ganó Marcelo Crivella, un obispo evangélico ligado a la Iglesia Universal del Reino de Dios, conocidos por Pare de Sufrir y dueños de Red Record, cadena que emite las teleseries de Moisés y demás personajes bíblicos. Probablemente sí. Es posible que Donald Trump gane o haya ganado las elecciones presidenciales, o esta vez no. En todo caso, de ocurrirse, ¿cuál sería el legado de este megalómano? Un muro de 3.000 kilómetros de longitud, una muralla china contemporánea rodeada de minas guardadas de soldados con armas automáticas, con drones supervisándola día y noche para que ni siquiera un insecto pueda cruzar la frontera. Sería la mayor construcción de nuestros días, que superaría al de la extensión del nuevo canal de Panamá. Los analistas han llevado avisando desde 2009 el peligro que suponen los grupos de extrema derecha, que en Estados Unidos
están proliferando en los últimos años. Los expertos han predicho que si Donald Trump no ganase, esto radicalizaría aún más los ánimos de la sociedad estadounidense, y esto podría llevar a situaciones imprevisibles como tiroteos en escuelas. Si sale presidente por el bien de todos, o si es que Hillary hace un gobierno peor, ojalá que los partidos del elefante y del burro tengan otros candidatos para presidente que fuesen el menor de los males, porque de Trump y Hillary poco bueno pueda salir, pero de momento van casi parejos. ¿Quién es Donald Trump? I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Donald Trump es un reconocido magnate de los negocios. Si él logró conseguir el sueño americano de ser rico, pues él sabrá cómo liderar a los demás también. Así puede que piensen muchos de sus seguidores. La riqueza de Donald inició con un regalo de su padre, un famoso agente inmobiliario de Nueva York. Cuando Donald acabó la universidad, su padre le dio $1 millón para invertir. Él lo invirtió lo mismo que su padre, la propiedad inmobiliaria, justo cuando empezaban a proliferar los rascacielos al comienzo de los 70s. Donald se hizo muy rico. Pero su carrera no siempre fue de éxitos, como lo vende en sus libros y programas de televisión, donde sus apuestas fallaron rotundamente, pero que los libros y su autobiografía se omiten a esa información. Este caballero, al parecer, era tanta su obsesión por el dinero que según él no estaba destinado a la clase media y se centró en vender exclusiva y elitistamente a los supermillonarios e hizo de todo para obtener más dinero. Una de ellas fue crear su propia empresa de carnes en 2007. Como él decía, no estaba destinado a la clase baja y sus exagerados precios lo demostraban. Un paquete de 200 hamburguesas Trump costaban $199, algo así como 3,000 pesos mexicanos y 130,000 pesos chilenos, y una selección de filetes de alta calidad entre comillas costaban casi $1,000. Quizás por eso tuvo un corto periodo de ventas donde se vendieron pocas, considerando obviamente que la gente compraría carnes mucho más baratas y accesibles, y para colmo los inspectores de sanidad encontraron más de 51 violaciones del código de salud. Trump fracasó en grande con esta idea. El magnate ególatra de los negocios y admirador de Vladimir Putin creyó que podría crear una marca super VIP entre comillas con el vodka Trump. Dijo que sería la marca de vodka más vendida de Estados Unidos, pero tras 4 años de poquísimas ventas, lejos de los resultados esperados, hoy en día no hay vodka Trump. Pero este tipo quería seguir acumulando ingresos y no tuvo mejor idea que crear su propia versión del Monopoly, que giraba en torno a su persona y promocionado en 1988 y hasta con publicidad. Everything's set for tonight, Mr. Trump. I wonder what Trump's game is this time. Trump's got a new game. Trump's got a new deal. What's your game, Donald? Trump, there's a new game. What is it? Is it an airline? A new convention center, Mr. Trump. Is it a convention center? Mr. Trump, please. My new game is Trump, the game. Trump, the game where you deal for everything you've ever wanted to own. Because it's not whether you win or lose, it's whether you win. Yes! Play Trump, the game from Milton Bradley. I think you'll like it. Mr. Trump's proceeds from Trump, the game will be donated to charity. Y un año después, el juego se dejó de fabricar por bajas ventas y quedarse muy estancado en tiendas. El mismo año del juego, Trump, al adquirir una compañía de línea aérea, no se le pasó por la cabeza el fracaso que tendría, pero por su ambición y su idea de estar destinado solo a venderle a los supermillonarios, en meterle piezas de oro y madera noble como adorno en sus aviones, solo para viajes nacionales, porque te creo si fuera de un océano o continente a otro. ¿Conocemos esta aerolínea como es hoy? No la conocemos. Y Trump Airlines cerró en 1992 por su costoso mantenimiento. La Universidad Trump, que más parece una especie de estafa piramidal, porque más que un fracaso, parece un fraude diseñado por Trump para sacarle a base de bien el dinero a todos sus admiradores. En esta U, Trump te enseña a ser rico en pocos meses con la inversión de bienes raíces, pero tienes que pagar $35,000. Esto dañó la imagen de Donald y además el fiscal de Nueva York abrió una investigación por el fraude a sus alumnos. También intentó vender agua embotellada marca Trump a precio Trump, diciendo que su agua era la más pura, los 2 átomos de hidrógeno y el otro de oxígeno más purificados del mundo. También con su propia marca de hielo,
con resultados similares a los anteriores marca Trump. Similar lo hizo al vender su imagen con su propia revista, que tuvo éxito en los primeros meses del 2007, hasta que terminó siendo una revista solo para vender yates y otros lujos para supuestos lectores ultramillonarios. Pero quizás su fracaso más sonado sería el Trump Entertainment Resort, que se ha declarado en bancarrota 4 veces, la primera en 2004 y la última en 2014, y acá me voy a detener, más específicamente en la ciudad Atlantic City. Esta ciudad, en otros tiempos, hasta el momento en que llegó Trump, la ciudad llegó a ser tan popular que hasta sus calles le cambiaron sus nombres por las calles del juego Monopoly, que básicamente son nombres de calles reales de Nueva York y New Jersey, pero por marketing las cambiaron. Trump invirtió fuertemente ahí en casinos. El más destacable es el que en su momento fue el más grande y el más caro del mundo, el Trump Taj Mahal. Pero hasta hace poco, el casino tuvo que ser rescatado de la bancarrota por otro inversor. Perdía $10 millones al mes y se podían jugar partidas en los tragamonedas por 1 centavo, hasta que tuvo que cerrar el pasado 10 de octubre por millonarias pérdidas. Al resto de la ciudad no le va mejor. Atlantic City parece hoy una ciudad fantasma y podría tener el mismo destino que Detroit, y está al borde de la bancarrota. El 80% de los negocios han cerrado, más de 8,000 personas han perdido su trabajo y muchos culpan de esta situación a Donald Trump. Él no cree que se le asocie nada de esto y manda a borrar su nombre y apellido de todos los locales donde antes lucía. Los mismos ciudadanos que alguna vez trabajaron para los casinos de Trump hoy pasan en una iglesia o demás centros comunitarios frente a los ahora cerrados casinos Trump para recibir comidas caritativas gratis. Pero por un lado, y a pesar de haberse caído muchas veces por sus malas decisiones, al ser un empresario muy listo, él ha sabido cómo levantarse tras un fracaso tras otro, y no con muletillas. Entiende muy bien el mundo de los negocios, pero veo que se cae por su ego inflado. ¿Pero él es el indicado para ser el presidente de la nación más poderosa de la Tierra? ¿Cómo saldría esta idea? Sir, it is my esteemed pleasure to introduce Mr. and Mrs. Donald Trump. It's the Donald! Oh my God! Cuando tuvo varios fracasos financieros entre a finales de los 80s y principios de los 90s, él empezó a hacerse cameos en varias películas y series populares del momento, y de alguna forma en las ficciones vendía la pescada, mostrándose en todos ellos como un verdadero empresario de éxito, como cuando aparece junto a Whoopi Goldberg en una película llamada Cómo triunfar en Wall Street, cuando en la vida real ocurría todo lo contrario. De los 23 cameos que hizo, destaca el del Príncipe del Rap, donde en aquel capítulo de 1994 Will Smith era casi un fan de Donald Trump, y hoy lo tilda de racista y machista. Otros cameos que pueden buscar con el famoso Hugh Grant en Amor con Preaviso, junto a Macaulay Culkin en Mi Pobre Angelito 2 Perdido en Nueva York, así como en Sexo en la Ciudad, junto a Kim Cattrall, o en la película de Woody Allen llamada Celebrity. En todo caso, y sumado a sus fracasos y demás desaciertos, Trump intentó levantar un centro de convenciones en la mitad de Nueva York, pero el presupuesto se disparó hasta los $110 millones y el proyecto fue rechazado. En muchos de sus negocios, Trump entró en bancarrota a finales de los años 80. Se declaró en suspensión de pagos y provocó pérdidas millonarias a todos sus inversores, y fue justo después de esos fracasos que se le ocurrió hacer continuos cameos, todos para limpiar su imagen, entre ellas luchar en la entonces WWF. Pero quizás el cameo que le diera la idea de alguna vez ser presidente de Estados Unidos fue en la serie De repente Susan, donde era protagonizada por Brooke Shields. En dicha escena proponen a Trump ser portada de una revista, y en esa portada se preguntan si él sería nuestro próximo presidente. Más que predictiva la idea, fue lo que germinaría la idea para Trump en ser presidente allá en un lejano mayo de 1997. Ya entrando al segundo milenio, Trump logró recuperarse y creó un reality show llamado El Aprendiz, donde los concursantes debían pasar ciertas pruebas económicas para pasar y así trabajar en alguna de las empresas Trump. Y me acuerdo que esto lo parodiaron en un episodio de La Casa de los Dibujos. En ese reality, que personalmente no he visto, Trump subió su popularidad a tal grado que cuando pensaba que el país se iba a cuesta abajo por las políticas de Obama y demás gobiernos anteriores, él aprovechó la oportunidad de hacerse más popular globalmente y se candidateó a presidente.
Trump lanzó su candidatura en noviembre de 2015. Ahí fue donde lanzó sus polémicas declaraciones sobre construir un muro en la frontera con México. Eso no solo disgustó a 55 millones de mexicanos residentes en Estados Unidos, también mantiene dividida a la opinión republicana durante toda su campaña. En sus mítines abunda la violencia y la provocación, y en los debates solo hubo declaraciones y ataques y respuestas frente a Hillary Clinton, con polémicas dignas de debates de Jerry Springer y los shows de Laura Bozzo. En todo esto, a Trump no le faltaron declaraciones polémicas. Do you believe in punishment for abortion? Yes or no, as a principle? The answer is that there has to be some form of punishment. For the woman? Yeah, there has to be some form. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Cuando realizó estas declaraciones hacia los musulmanes, su popularidad entre los republicanos subió un 41% y durante su campaña empezó a suavizar su discurso, pero siguió con sus ideas. De salir o haber salido presidente por su carácter o su forma de llevar la economía, según mi padre que habló de él el otro día, él decía que si salía presidente se lo pitarían al toque, o en otros casos lo destituirían en una forzada abdicación. En todo caso, si él llegara o llegó a perder su candidatura, esta sería lejos su mayor fracaso en vida. Para mi punto de vista, él es el mejor ejemplo de una persona que lo tuvo todo, nació en una cuna de oro, le dieron su riqueza en bandeja de plata y por su ego o arrogancia de a poco lo empezó a perder todo. Trump sería el mejor ejemplo de haberlo tenido todo y terminar quedando sin nada. Pero él tiene un plan B, ya que si él pierde o ya perdió, él lanzará su propio canal de televisión donde informará todo el mal que estaría en América, refiriéndose a Estados Unidos, bajo el yugo de los demócratas. La idea es utilizar todo el arrastre e impacto que Trump ha ganado en estas elecciones y mantener el momentum, creando un canal de televisión que le dé una plataforma al millonario y sus adherentes, en lo que califican como una propuesta contraria a los medios tradicionales y gobiernos, pudiendo atacarlos, empujar su agenda política y mantenerlo como una gran figura pública, todo sin mencionar allá todo el público que tendría asegurado gracias a las elecciones. Trump previamente ha dicho que en caso de perder se tomaría unas largas vacaciones y sus portavoces han mencionado que, si bien saben que su representado genera buenos ratings en los proyectos en los que se embarca, por ahora niegan que comenzaría algo tan grande como un canal de televisión propio. Tras toda esta teleserie que fue la carrera presidencial en Estados Unidos, quizás con su fortuna que le quede, quizás recapacite, se recupere, se vuelva a levantar, que no es la primera vez, y vaya por otros rumbos. Y quizás haya Trump para rato, aunque sea sin meter tanto ruido al mundo.